Bueno, dadas las posibles interpretaciones que tengan las letras proposicionales de una fórmula, bien forma una fórmula F, nosotros podemos determinar si esa fórmula tiene una propiedad especial que es ser tautología, es decir, que para cualquier interpretación el valor de verdad de la fórmula, después de computarle y asignarle los valores de verdad a cada una de las letras de acuerdo a esa interpretación, si calculamos utilizando el proceso de cálculo del valor de verdad de la fórmula, si para cualquier interpretación la fórmula es verdadera, se dice que esa fórmula es una tautología. Si nosotros vemos que para cualquier interpretación de los valores de verdad de las letras proposicionales la fórmula se vuelve falsa, entonces decimos que esa es una contradicción. Es decir, nunca se va a cumplir independiente del universo, el mundo, el modelo, algunos le llaman modelo, que se tome. Siempre va a ser falso. Y se dice que es contingencia cuando en algunos casos es verdadera y en algunos otros casos es falsa. Es decir, para algunas interpretaciones es verdadera y para algunas otras interpretaciones es falsa. Esto es una de las cosas importantes porque las leyes se van a definir como aquellas que son tautologías. Hay algunas leyes que dicen esta fórmula es falsa siempre, entonces nosotros vamos a construir una ley que dice esto va a dar falso, entonces eso es equivalente a bottom. Si nosotros ponemos el bottom, lo que estamos haciendo es decir que falso es equivalente a falso verdadero, entonces se nos vuelve una fórmula, una ley, esa fórmula nos vuelve una ley. Entonces vamos a empezar a mirar este tipo de propiedades en tres ejemplos muy sencillos para que entendamos cómo funciona el mecanismo. Supongamos que tenemos estos tres ejemplos, esta fórmula bien formada, P o Q equivalente a Q o P, démonos cuenta que aquí no estamos utilizando paréntesis, estamos utilizando el principio de prioridad de operadores y vamos a completarlos y con eso vamos a trabajar. La otra fórmula que vamos a trabajar es P y no P, que hemos dicho que esto de alguna manera es una contradicción, nada puede ser verdadero y falso a la vez, eso es lo que vamos a mostrar. Y por último vamos a tomar este ejemplo, P y entre paréntesis QOR, que es una fórmula que vamos a ver se va a volver una contingencia, en algunos casos se va a volver verdadero y en algunos casos se va a volver falso. Construimos entonces para el primer ejemplo la tabla de verdad, vamos a coger todos los posibles valores, cogemos todas las posibles interpretaciones, como tenemos dos letras proposicionales, que es lo primero que uno calcula, es definir cuáles son las letras proposicionales. Como son dos letras proposicionales, solamente tenemos cuatro posibles interpretaciones: verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Entonces vamos a ver cuál es el valor de verdad de esa fórmula para cada una de las interpretaciones. P o Q, si ambas son verdaderas, se vuelve verdadero. Q o P es verdadero. P o Q, que es verdadero, es equivalente a Q o P, que es verdadero. Eso es verdadero. Entonces vamos bien, estamos demostrando que esto va hacia una tautología. Cogemos P verdadero, Q falso, P o Q es verdadero, Q o P también es verdadero, verdadero es equivalente a verdadero, es verdadero. Si probamos falso verdadero, P o Q va a ser verdadero, recordemos que el O es que alguna de las dos sea verdadero, Q o P es que alguno de los dos sea verdadero, entonces también es verdadero, entonces se nos va a volver verdadera la equivalencia. Y si nosotros vemos que falso, falso, entonces P o Q es falso, Q o P es falso, es el único caso en el que lo es falso, es cuando ambas son falsas, entonces falso es equivalente a falso, eso es verdadero. Como nos damos cuenta, esto se nos volvió todo verdadero, la fórmula, independiente de la interpretación que nosotros hagamos de las letras proposicionales, es verdadero, por lo tanto esta es una tautología. Si nosotros tomamos P y no P, el conjunto de letras proposicionales solo lo compone la letra P, entonces solamente hay dos posibles interpretaciones, que P sea verdadero o que P sea falso. Si P es verdadero, no P se nos vuelve falso, si P es falso, no P se nos va a volver verdadero. P y no P, recordemos que el I es solamente verdadero si ambas son verdaderas. Aquí verdadero, falso, entonces se nos va a volver falso. Aquí falso y verdadero se nos va a volver falso. Como nos damos cuenta, en cualquier interpretación de las letras proposicionales, como solo es una, en estas dos interpretaciones la fórmula se nos vuelve siempre falsa. Eso quiere decir que esta es una contradicción. Y por último, si cogemos esta fórmula, PI, entre paréntesis QOR, tenemos tres letras proposicionales, entonces nuestras posibles interpretaciones son 2 a la 3, son 8. Ponemos usando el método sistemático, desde verdadero, 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 y vamos cambiando la primera columna, que es la que está más a la derecha, después la segunda de A2 en 2, la tercera de A4 en 4, y cogemos cada interpretación. Y miramos qué valor tiene la fórmula bien formada que nos hemos construido. Entonces primero cogemos lo que está más adentro, recuerde que aquí estamos completando los paréntesis, estamos poniendo los paréntesis que nos hacen falta utilizando las precedencias y las prioridades,
Entonces evaluamos primero Q o R, miramos que como Q y R son verdaderos, entonces Q o R es verdadero. Como P es verdadero, P y algo que es verdadero, pues va a ser verdadero porque P es verdadero. Así podemos empezar a evaluar cada uno de los posibles valores, por cada una de las posibles interpretaciones que les estamos dando. Miremos esta que nos da un valor de falso. ¿Por qué? Porque Q o R, como Q y R son falsos, ese es el único caso en el que la O se vuelve falso, entonces se nos va a volver falso. Y sabemos que el I es falso en todo caso, excepto cuando los dos son verdaderos. Es decir, el I solo puede ser verdadero cuando ambos son verdaderos. Como Q o R ya es falso, este se va a volver falso. Como nos damos cuenta, no todas las interpretaciones tienen el mismo valor de verdad, por lo tanto, esta fórmula es una contingencia. Bueno, a ese esquema de poner en una tabla todas las posibles interpretaciones que tiene un conjunto de letras proposicionales se le llama tabla de verdad. Entonces uno lo que hace es coger la fórmula, empieza a construir las interpretaciones posibles para letras de verdad y empieza a mirar cada posible valor que va a tomar cada una de las subcomponentes de la fórmula que estamos analizando. Vamos analizando componente, después vamos combinando esos valores de verdad que hemos calculado hasta llegar a la final.